Hi everyone. Bonjour à tous. Y bienvenidos a la historia de la tipografía en 300 segundos. En el Renacimiento se retoman los ideales de la antigua Roma y antigua Grecia. Con la aparición de las universidades y el avance tecnológico, la imprenta llega a un estilo humanista que buscaba retomar la escritura manual. Y el personaje más importante fue Gutenberg. Ahora continuamos con el barroco, época de abundancia y mucha riqueza. Esa época se conoce por el uso de colores brillantes y figuras redondas. Adicional a esto se conoce el barroco como la época de transición que dio lugar al clasicismo. El personaje más relevante de esta época fue Luis XIV, quien envió a hacer una tipografía que se conoce como Roman du Roi. Y ahora llegamos al clasicismo, época donde la tipografía estructuraba los textos. Se dieron trazos más finos y elegantes, pero cada vez menos legibles. Los personajes principales fueron Giambattista Bodoni, quien hizo un manual tipográfico con 373 tipos de letras, y Didot, quien creó el sistema de medición tipográfico. Ahora vamos con el historicismo, quien se regresa un poco a la época del gótico y del barroco. Allí los alfabetos eran extremadamente decorados. El siguiente movimiento es Arts and Crafts, el cual estaba en contra del historicismo. Buscaba reivindicar la posición del hombre frente a la máquina y por esto retomó importancia en la labor manual y el trabajo del artesano. Y ahora empezamos con el futurismo. Esta época se reconoce por las nuevas formas de expresión que aparece que rompen con lo tradicional. Se mitifica a la máquina y el collage y la expresión libre aparecen en los textos. Y el personaje favorito de esta época es Filippo Tommaso Marinetti. La siguiente vanguardia es el dadaísmo, un movimiento anarquista de oposición al absurdo que había dejado la Primera Guerra Mundial. A través de los experimentos de diseño se buscaba un dinamismo y la tipografía solo se utilizaba para dar información o publicidad. Ahora vamos con el expresionismo, quien se interesó por la búsqueda de los sentimientos y las emociones. Inicialmente también se preocupa por la comunicación artística y por el uso de la piedra de litografía. Ahora llegamos al constructivismo, el cual se dio alrededor de 1920, después de la Revolución Soviética en 1917. La tipografía se utilizaba para manejar procesos colectivos sociales y a través de elementos geométricos, técnicos y arquitectónicos se buscaba una forma armoniosa. Esto tuvo su auge en Alemania con la Bauhaus. Y durante este periodo nacieron las cosas más estrictas y fuertes que vemos hoy en día en los textos. Por ejemplo, el justificado a la izquierda, justificado a la derecha. Y el personaje más importante es el nombre que está apareciendo acá, porque no lo sé pronunciar, con su libro La Nueva Tipografía. Ahora vamos a empezar con la tipografía tradicional, donde se da un resurgimiento de las tendencias conservadoras. Para esta época, nuestro personaje emblemático es Stanley Morrison, quien crea para el periódico The Times la más reconocida tipografía que pues ustedes también conocen como Times New Roman. Después de la pausa de la Segunda Guerra Mundial nace el estilo internacional en Suiza en 1970. En él hay tres pilares fundamentales. El primero es la retoma del estilo constructivista. El segundo es la tipografía elemental con el uso de la fotografía y la comunicación internacional. El último es el uso de tipografías sans serif. Los personajes principales son Holtzmann y Müller, quienes crean una limitación de las tipografías. También dan características especiales como el espacio uniforme entre las líneas y la tipografía compacta. La tipografía más importante de esta época y que seguimos utilizando hoy en día es la helvética. Empezar con la cultura juvenil. Avances tecnológicos en la tipografía, más la expansión de la televisión dio lugar a la cultura juvenil contestataria. En esta época, que es más o menos por los años 70, nacieron grandes grupos urbanos como lo es el art pop, que dio lugar a una mayor relevancia al cómic, y también la cultura hippie, que también dio lugar a que formas extrañas y desorganizadas de la letra empezaran a aparecer, que eran más como psicodélicas. Al mismo tiempo de lo que nos contaba Andrés, nació la International Typeface Corporation, la industria que se encargó de comercializar las tipografías. En este mismo momento se empezaron a utilizar los derechos de autor para los diseñadores de las tipografías. Y todo esto que nos contó Andrés, que buscaba ser nuevo y diferente, se convirtió en un nuevo estilo llamado New Wave. Empezamos con la revolución digital y todo empezó gracias a la máquina Apple Macintosh en 1984. Todo el mundo quería saber sobre tipografías y comenzaron a estudiar pues las tipografías. Para ese entonces se comenzaron a usar nuevas tipografías que sirvieran para impresoras de baja gama. De 1990 a hoy en día, lo que ha pasado es que han nacido muchos softwares y programas que nos permiten a cada uno de nosotros crear nuestra propia tipografía. Varias personas se basan en Carson, que fue el diseñador más reconocido en los años 1990. Sin embargo, la experimentación es la base de este momento. Hola a todos, muchas gracias por ver nuestro video. Esperamos que les guste. Fue un gran reto hacer esto en tan poco tiempo. Chao.